el Departamento de Humanidades se emocionan con este evento en homenaje a tres de nuestras grandes figuras de la politología, como lo son Juan Carlos Rey, Humberto Nehain y se me escapó el otro, Humberto Nehain, Juan Carlos Rey. Bueno, entonces vamos a darle el derecho de palabra al decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la UNIMED, doctor Guillermo Tell Aveledo, muy activo en las redes, con sus libros, con su ejercicio docente, con sus artículos en revistas arbitradas, y una persona pues de amplio acceso en las redes sociales. Con ustedes pues el decano Guillermo Tell Aveledo. Muchas gracias, David. Muchas gracias, por supuesto, a ti, el curso de pensamiento venezolano, con respecto a la iniciativa de celebrar la politología venezolana, que, por supuesto, tiene una suerte de playa también en nuestra universidad. Además, celebrar a dos de nuestros compañeros directos, pero además a uno de sus más importantes maestros. Con esto yo quiero reforzar el hecho que la Universidad Metropolitana, por medio de sus profesores, pero también en sus propios programas, que esta es parte de esa historia, una parte pequeña de esa historia, una parte reciente de esa historia, pero una parte de esa historia al fin, que corresponde a la de la ciencia política venezolana. Y mis palabras son solo introductorias porque realmente los protagonistas de hoy serán el profesor Pérez Perdomo, el profesor Falcón y el profesor Urbaneja, en torno a estas tres figuras importantes y recientemente fallecidas de la ciencia política venezolana. Hablar de la ciencia política venezolana habla también de nuestra relación con lo jurídico y de nuestra tradición en el país de vincular ambas esferas del conocimiento, ambos fenómenos del conocimiento. Siempre los politólogos, yo siendo graduado de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central, a la cual me referiré en un momento, siendo los politólogos, bueno, un poco celosos en nuestra relación con la ciencia jurídica, eso lo tenemos que atribuir, pues, por supuesto, a que nuestra propia tradición intelectual da en filósofos tan distintos como Hobbes y como Aristóteles, a la ciencia política, a la ciencia de lo político, como la última de las ciencias. La última de las ciencias en el sentido que es la ciencia más importante, la ciencia con la cual termina todo el mapa, el árbol de las disciplinas intelectuales del hombre. Claro está, el conocimiento de lo político fue durante milenios también el conocimiento de lo moral y lo jurídico, y estaban vinculados la teleología clásica de todo esto en la aspiración de una vida buena, pues tanto la jurisprudencia, la legislación con lo administrativo, digámoslo así. Es en la modernidad en la que, por la especialización en las universidades, por la la creciente división de las disciplinas, que tenemos una ciencia política, bueno, separada académicamente del resto. Yo no soy completamente amigo de esa distinción, primero por un poco de gremialismo negativo y por otra parte porque siento que es la transdisciplinaridad lo que realmente nos pone. Al fin y al cabo, los grandes pensadores políticos y los grandes teóricos políticos vienen muchos de otras disciplinas fundamentales, vienen de otras, o en todo caso, vienen cercanos a ese puente. Y la historia de la ciencia política en Venezuela es en parte eso. Cuando en Venezuela, a diferencia de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas o la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que existían la de ciencias, la de jurisprudencia y legislación desde el siglo XVIII en España, y la de ciencias morales y políticas en el curso de las revoluciones atlánticas con Hispanoamérica o frente a Hispanoamérica, o la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia. Estas academias incluían todo eso que pensamos nosotros como ciencias políticas y sociales, aquello que encontramos en
la economía política, en la sociología, en la antropología, pero por supuesto en el derecho y en la filosofía y teoría política. El origen de la ciencia política contemporánea en Venezuela tiene un origen remoto y un poco accidentado en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que tiene el mismo objetivo que la Academia de Jurisprudenciación Española, pero con el adosado de tener elementos de antropología, una economía, aunque ahora hay una academia específica, ahora no, desde hace casi 50 años, una academia específica de economía y, por supuesto, derecho y legislación. Era esa la orientación. Había un solapamiento extraordinario entre los catedráticos de la Universidad de Caracas y los jefes políticos, o mejor dicho, los legisladores del Congreso en esta etapa. Nuestra Academia de Ciencias Políticas y Sociales tiene su origen durante el dominio andino, pero también tiene la impronta del positivismo. Y decir que el positivismo venezolano como corriente intelectual, pero además como corriente académica, no tiene un efecto en nuestras ciencias políticas y sociales es de merecer un siglo de nuestro pensamiento. Obviamente, cuando se funda la ACIEMPOL, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, recientemente centenaria, hace un poco más de un lustro centenaria, se adaptan las tres facultades de derecho o las escuelas de derecho de nuestras tres universidades. Entonces, la Universidad de Caracas, o la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, en menor medida Zulia y Carabobo con otra actividad, como facultades de ciencias jurídicas y políticas. Y el título de los abogados, hoy titulamos abogados, sin haber cambiado el colegio, sin haber cambiado todo eso, era el título de doctor en ciencias políticas, entendiendo que eran ciencias derivadas de la acción del Estado y no las ciencias de la comprensión de todo el fenómeno político en más ampliamente. Pero la influencia de los sociólogos venezolanos, siendo sociólogos, esa mezcla entre historiadores, antropólogos y comentaristas de lo social profundos que fueron los positivistas, pues tiene una impronta en todo esto. Y de ahí van a aparecer diversas cátedras en las propias escuelas, los cuales, por supuesto, nuestro gran experto es el profesor Rogelio Pérez Perdón. Pero la ciencia política contemporánea, moderna, a la usanza de la academia de la posguerra en el mundo occidental, porque la ciencia política como disciplina aparte en las ciencias sociales tiene una historia que no es centenaria o que apenas es centenaria, viene tanto de las corrientes norteamericanas como europeas y por allí viene hasta nosotros. Tras la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, la Facultad de Derecho de la Universidad Central cambia su nombre de las últimas décadas para incorporar en la denominación de ciencias jurídicas y políticas. Y con eso asume, bueno, la potencial creación de una escuela de estudios políticos. Eso va a venir después, porque lo que se hace con el romper del régimen militar, con esta gran movilización del final de la dictadura, se crea el Instituto de Estudios Políticos. Y para ello, el interés de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central en crear este instituto es la comprensión científica, la comprensión no partidista, la comprensión académica del fenómeno político más allá de lo jurídico, entendiendo quizás con las lecciones de los personalismos venezolanos, quizás con las lecciones de la separación entre derecho, justicia y probidad política y fines políticos, e incluso entre poder y autoridad, pues la necesidad de esta comprensión. Algunos profesores tradicionales están allí y entre sus promotores dentro de la facultad está el profesor Tomás Polanco, el profesor Ramón Escobar Salón. Pero quien la funda, quien es encargado por la facultad de fundarla, es el maestro español, bueno, el catedrático español, exilado largamente
tras la Guerra Civil Española, Manuel García Pelayo. Manuel García Pelayo, quien había hecho su carrera en el derecho constitucional comparado, quien había hecho su carrera en la política comparada, su tesis sobre el Imperio Británico, su manual sobre derecho constitucional comparado, siendo muy importantes en América Latina. En esa primera generación de los fundadores del Instituto de Estudios Políticos está Juan Carlos Rey, quien era estudiante de cuarto año de Derecho cuando comienza el instituto, y una vez que se gradúa pasa a ser profesor instructor y ahí hasta titular en la universidad, hasta su jubilación, 25 años más tarde, cuando había pasado por ser director del Instituto de Estudios Políticos y también director de la Escuela de Estudios Políticos. Se incorporan a ella unos jóvenes profesores también, desde la Universidad Católica Andrés Bello, dos personas que nos vamos a referir hoy. El profesor Humberto Naheim, quien venía a estudiar Derecho y que tenía una concepción muy moralista del derecho, muy idealista del derecho y la política, también en el contexto de la caída de la dictadura, pero que es, vamos a decir, canalizado con la maestría de García Pelayo, el compañerismo del doctor Rey, del profesor Rey y todos los demás. Humberto Naheim, que se incorpora junto con otras figuras importantes de esa etapa del instituto, cuya historia seguramente recordarán nuestros expositores. Pero además una segunda generación de investigadores, entre 5 y 10 años menores a estos primeros investigadores del instituto, como van a ser, bueno, Ricardo Convellas, Diego Bautista Urbaneja, Aide Farías y por supuesto Andrés Estambul. ¿Qué tienen en común las tres personas que estamos homenajeando hoy? Tienen en común, bueno, en el caso del profesor Naheim, nacido en el estado La Guaira, pero entonces estado en Macuto, de padres inmigrantes, de una familia que tenía apenas raíces en la nacionalidad, y el profesor Rey, venido de Guipúzcoa, en el País Vasco, y el profesor Stambuli, venido de la comunidad judía en el Cairo. Estas tres personas, que tienen un poco más el profesor Naheim, un poco menos otros dos, hacen enormes raíces con Venezuela y la venezolanidad. Y el gran aporte del Instituto de Estudios Políticos, una vez que supera o que trasciende la visión universalista, internacionalista de Manuel García Pelayo, la trasciende y la fortifica en raíces venezolanas, es ocuparse de la problemática nacional. Eso inspira, después de que decae el interés en cursos de extensión y en programas de diplomado que producía el Instituto de Estudios Políticos entre los estudiantes, porque también decae el interés político durante la década de los 60, curiosamente, y quizás los más interesados están más en la radicalización política de entonces. Sigue el proyecto de crear una escuela. En el año 73 se crea la primera Escuela de Ciencias Políticas de Venezuela en la Universidad Central, que es la Escuela de Estudios Políticos Administrativos, que incorpora que no solo todo este aspecto universal, estructural, histórico, jurídico de la tradición politológica que traía García Pelayo, pero también todos estos aportes de la ciencia política, de la teoría de los sistemas, la teoría de los juegos, la teoría de la organización, para dar lugar a el complejo programa de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, que tiene sus tres menciones: politología, relaciones internacionales y administración pública. El director en aquel entonces del instituto, pero además luego director de la escuela, va a ser el profesor Juan Carlos Rey, quien motoriza todo este camino y da, bueno, la raíz de la politología contemporánea como la entiendo. Por eso hemos llamado a estos autores, quienes son respectivamente abogado y sociólogo, politólogos. Negarle el título, y a veces es un problema de gremialismo de mi profesión, negar el título a quienes en efecto han investigado la política, quizás más que muchos de los politólogos venezolanos, pero quienes han investigado el fenómeno político
en sus diversas facetas y de diversas modalidades, sería, por supuesto, mezquino. Para no compararnos con Alexis de Tocqueville o Max Weber o Talcott Parsons o David Easton, hablando de las figuras señeras de la politología venezolana, no podemos negar de su carácter de politólogos al haber sido licenciados en otra disciplina originalmente. Es la aplicación de la ciencia, es el desarrollo de la disciplina lo que los hace politólogos en última instancia, y por lo que lo estamos celebrando el día de hoy. La ciencia política en Venezuela ha tenido diversos avatares y diversos desarrollos, un auge importante a la luz del crecimiento también del Estado venezolano en los 70 y 80 y la ubicación de los politólogos como analistas dentro de ese Estado, analistas de políticas públicas, analistas de entorno, analistas de política exterior, asistentes a un cuerpo importante de parlamentarios y políticos, y por supuesto en la vida ordinaria de las campañas electorales, que es otra ruta de los politólogos, en todo el perfil de ese egresado, crecieron a su vez múltiples escuelas en el país. En el país, aparte de, por supuesto, la Universidad Central de Venezuela, tenemos a la Universidad de los Andes, la Universidad Fermín Toro, la Universidad Rafael Urdaneta, la Universidad del Zulia, y la Universidad Bolivariana de Venezuela como universidades que tienen licenciaturas o en estudios políticos del gobierno, o en estudios políticos, o en ciencias políticas, o incluso en estudios internacionales, a veces combinadas ambas. La Universidad Metropolitana, desde hace casi un poco más de 15 años, tiene la licenciatura en estudios liberales que incorpora la política desde una perspectiva tanto teórica como científica, en un debate que no me voy a meter ahora con... Estimado profesor, ya sí, se le está venciendo su tiempo. Voy a terminar. Gracias. Para esta introducción con un programa en su programa de estudios liberales, pero también tienen posgrado numerosos otros institutos, entre los que hemos mencionado, pero también el IESA, la Universidad Bicentenaria de Aragua, la propia Universidad Metropolitana, la Universidad de Carabobo, la Universidad Católica, etcétera, etcétera. Ahora bien, la ciencia política venezolana está en crisis, en la crisis del Estado democrático que definió, que estudió, que criticó y que en todo caso trató de cuidar, pero también en la crisis de su generación. Las generaciones primeras, segundas y terceras de la fundación de la ciencia política venezolana han dejado toda una gran escuela y un punto de partida para los demás, pero hay unas generaciones más recientes que, por la emigración, por el debilitamiento de la carrera universitaria, especialmente las universidades nacionales, que son el grueso de la ciencia política venezolana, por el debilitamiento de la investigación, por el colapso de lo anterior, está en nuestra situación más bien crítica. Hay, sin embargo, en la diáspora muchos politólogos venezolanos que han estado en otras universidades, y será el diálogo entre esos politólogos en la diáspora y en la inmigración que desarrollados aquí o desarrollados en el extranjero, que tendremos los politólogos de aquí el futuro por hacer. A mí me complace que de los pilares de ese futuro siempre van a estar el profesor Juan Carlos Rey, maestro de los profesores Andrés Estambuli y Humberto Najaim, ambos últimos quienes fueran decanos en la Universidad Metropolitana. El primero, decano de posgrado y creador del programa de maestría en estudios políticos de gobierno, y el segundo, decano de estudios jurídicos y políticos, muy prematuramente fallecidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Excelente exposición. Ahora le corresponde el turno al doctor Rogelio Pérez Perdomo. El doctor Rogelio Pérez Perdomo es máster en Derecho de la Universidad de Harvard, doctor en Ciencias, mención Derecho de la UCB, profesor de la Universidad de Stanford, profesor del IESA. Ha trabajado en muchísimas universidades del país y del exterior. También fue decano de Estudios Políticos de la UNIMED y ha publicado una extensa obra en libros y en revistas especializadas. Con ustedes, el doctor Rogelio Pérez Perdomo.
Bueno, muy buenos días. Yo agradezco mucho la invitación a participar en este evento. Me parece un evento muy importante. Eh, bueno, primero porque creo que no hay estudios previos sobre la politología venezolana, pero el enfoque de este evento me parece fundamental. Estudiar las instituciones a partir de la biografía de las personas, ¿no? En el pasado había la tendencia de estudiar, digamos, las ideas con independencia de las personas, como si las ideas se movieran solas, un poco las ideas hegelianas moviéndose solas. Y yo creo que es muy importante ver cómo, digamos, darle carne y huesos a a las ideas y la relación entre las personas y las ideas y las instituciones, ¿no? En segundo lugar, me complace mucho que me hayan pedido hablar de Humberto Naheim, quien fue mi compañero en los estudios de doctorado de la Universidad Central, y fuimos ambos profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y muy amigos. Ya explicaré un poco de eso, ¿no? Aunque no trataré de no hablar demasiado de esa relación personal, sino más bien del ambiente que produjo este académico modelo que fue Humberto Naheim. Y digo que fue un académico modelo porque Humberto se dedicó toda su vida, o sea, se graduó en 1963, creo, y se fue a estudiar a Alemania, regresó a Venezuela, comenzó en el 65 como investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central, y se quedó en la Universidad Central en distintas posiciones. Primero, aparte de profesor y investigador, fue director del Instituto de Estudios Políticos y director del Centro de Posgrado. Y después, bueno, en 2003 pasó a nuestra universidad, a la Universidad Metropolitana, donde fue desde el inicio el jefe de la cátedra, perdón, el jefe del Departamento de Estudios Políticos y luego decano. Aparte de esa carrera académica, la dedicación total de Humberto, a pesar de ser graduado en Derecho, no ejerció el Derecho como profesión, no estuvo en ningún cargo político, estuvo dedicado a la universidad. Y eso es lo que yo quisiera explicar en primer lugar, ¿no? La formación de Humberto eh, es parte de lo que fue una generación de venezolanos en el cual el país invirtió en la formación de recursos, ¿no? de recursos intelectuales importantes, ¿no? El caso de Humberto estudió en Alemania primero, después hizo una maestría en Harvard, y como todos los que fuimos de esa generación, salimos a estudiar en muy buenas universidades o centros de estudio en el extranjero, pero nuestra idea siempre fue regresar y pensar en el país, ¿no? Entonces esta posibilidad no la tienen nuestros jóvenes, que por supuesto ya el Estado no los apoya para que vayan a estudiar al extranjero, y en segundo lugar más bien están pensando desde el inicio de cómo irse porque las condiciones del país han empeorado, ¿no? Las condiciones del país han cambiado y por supuesto eso hace que el panorama de quienes crecimos en la segunda mitad del siglo XX en Venezuela y las personas que están creciendo ahora sean panoramas distintos, ¿no? Yo quisiera señalar una frase de Naheim que yo creo que es muy importante para entender su inicio de su carrera. Él llama del vislumbre al oficio, ¿no? Él muestra cómo él estaba interesado en la política desde que estudiaba Derecho. Estudió Derecho sin enamorarse del Derecho, porque su interés era siempre más intelectual que simplemente los estudios bastante formales que hizo en la Universidad Católica. Y como
apenas se graduó, empezó a hacer artículos en distintos medios, pero esos artículos, cuando ingresó al Instituto de Estudios Políticos, y García Pelayo lo tomó como su alumno, le mostró cómo ser más riguroso en la expresión. La política no son exclamaciones, no son expresión de sentimientos, de indignación moral, sino que tiene que haber un análisis de hechos y de hacerlo de una manera muy rigurosa, ¿no? Y esto es lo que señala Naheim, cómo García Pelayo y cómo lo hacía, pues, ¿no? Eso está escrito por Naheim y no quiero insistir mucho en eso, cómo le corregía sus trabajos, sobre todo al inicio, para enseñar lo que se puede ser, como lo dice él, a la vez preciso y elegante en la expresión. Y Humberto fue un muy buen estudiante a ese respecto, porque su prosa es precisa y elegante. Yo quisiera señalar un poco cómo fue esa formación, porque la compartimos. Fuimos estudiantes en el doctorado, estudiantes con García Pelayo y con Molescové y con varios otros profesores, con Melchor Orsini. El ambiente era de que yo era del Instituto de Estudios de Derecho Privado, pero había mucha conexión entre los que éramos investigadores y pasábamos casi todo el día en la universidad, ¿no? Nos reuníamos con frecuencia en los corredores y sobre todo había una parte formal que eran los seminarios internos de los institutos, especialmente el seminario interno del Instituto de Estudios Políticos, donde yo fui en muchas ocasiones por invitación de García Pelayo y de la gente de Estudios Políticos, donde se presentaban los trabajos que estábamos haciendo, ¿no? Y por supuesto había discusión. Esa era la parte formal. Pero había una parte informal que yo creo que también fue muy importante, ¿no? En otros países existen los faculty lounge y los common rooms, donde los profesores se reúnen y toman café o té o lo que fuera y conversan de sus proyectos y de lo que están haciendo. En la Universidad Central no existía tal cosa, sino que existía un sitio donde uno tomaba café de pie, pero donde nos reuníamos y conversábamos sobre lo que estábamos haciendo de una manera bastante informal. Ese sitio se llamaba La Taguara, la llamábamos La Taguara de Rafael, porque Rafael era un señor bastante mayor que preparaba un café estupendo. Yo creo que no era muy higiénico, pero era de muy buen sabor y nos gustaba a todos y era el sitio de reunión de los investigadores, ¿no? Y ahí en la Taguara de Rafael pues hubo muchísimas discusiones, conversábamos de todo, de la política nacional, de lo que estábamos haciendo, de los problemas. Recuerdo a Juan Carlos Rey, que también asiduo de la Taguara de Rafael. Fue él quien me señaló muchísimas lecturas que para mí eran desconocidas, ¿no? Sobre historia y sociología de la ciencia. Juan Carlos tenía unas lecturas vastísimas, ¿no? Y en el fondo, tanto, digamos, era como el segundo de García Pelayo. No era nuestro padre, pero era nuestro tío, llamémoslo así. Y nos ayudó mucho en formarnos intelectualmente. Lo característico de esta generación es muy interesante ver que García Pelayo vino con una obra ya hecha, que era básicamente en derecho, el gran obra sobre Manual de Derecho Constitucional Comparado. Era su obra principal y tenía algunas obras históricas. Y más bien él mismo se formó como politólogo en Venezuela, pero nunca escribió sobre Venezuela. Siempre habló sobre tecnocracia y burocracia, sobre muchos aspectos de la idea de autoritas. O sea, eran temas bastante generales sobre las cuales escribía García Pelayo, pero animaba a los estudiantes, a sus discípulos, a escribir sobre Venezuela. Y eso fue
lo característico de esa generación, una generación que escribió sobre la política venezolana. Los libros que se publicaron por el Instituto de Estudios Políticos, hechos por los discípulos de García Pelayo, versan sobre el sistema político venezolano, y eso tiene mucho que ver por supuesto, con que García Pelayo nos animaba a hacerlo, y hacerlo con rigor, pero también porque nuestra perspectiva era quedarnos en Venezuela y pensar siempre que para nosotros Venezuela era el centro del mundo, ¿no? Nunca se pensaba en emigrar. Uno pensaba en todo caso a salir y hacer unos estudios fuera, pero no quedarse fuera de Venezuela, ¿no? Eso explica mucho de la biografía de Humberto, ¿no? Humberto fue un politólogo que pensó sobre Venezuela, que publicó fundamentalmente en Venezuela y sobre Venezuela. No cultivó las redes internacionales de investigación, ni se interesó en hacer política comparada, o sea, centró mucho su tarea de investigación en Venezuela. El segundo aspecto que yo quería destacar es que algo que ya nuestro decano ha señalado es la relación del derecho y de la ciencia política. Humberto nunca lo separó, o sea, siempre vio a la política en su relación institucional, y es parte de nuestra formación. Es decir, yo fui profesor del IESA, y en el IESA me pidieron que enseñara sobre derecho y políticas públicas en una maestría de políticas públicas, y llamé a Humberto, ¿no?, para que hiciéramos un curso entre los dos, y esa fue nuestra formación. Y tenemos varios artículos juntos sobre el proceso legislativo venezolano, sobre los problemas de inseguridad jurídica en Venezuela, sobre digamos, varios aspectos sobre los temas de corrupción, temas que, por supuesto, tenían que ver con Venezuela, pero también tenían que ver con la relación, el análisis institucional de la política. Y hablar de análisis institucional es hablar de lo normativo, hablar del derecho. Y Humberto y yo produjimos un proyecto que nunca se ha realizado, de estudios doctorales en la Universidad Metropolitana, que se llama justamente de Derecho y Política, ¿no? O sea, porque sería el enfoque del derecho en su relación con la política, y el enfoque de la política en su aspecto institucional, en su relación con el derecho, ¿no? Bueno, esas serían las dos características principales que yo destacaría de la obra de Humberto Naheim. Y debo decir que, digamos, la pérdida de Humberto fue una pérdida muy importante para la universidad, pero fue también una pérdida muy importante para sus amigos, ¿no? O sea, a nosotros a todos nos dolió mucho la desaparición de Humberto, porque era una persona con la que uno confiaba, que uno invitaba a colaborar y estaba muy dispuesto a colaborar, y una persona muy bien informada, porque ese es el otro aspecto. Esta generación está muy bien informada de lo que pasaba en el mundo, pero no se escribía sobre eso, se escribía sobre Venezuela. Esto es un cambio en la generación, y hay que decir que no se debe solamente a un cambio de las ideas, sino a las circunstancias, ¿no? La profesora Capriles y yo hicimos un trabajo sobre qué están haciendo nuestros egresados, los egresados en Derecho de la Universidad Metropolitana, y más de la mitad está fuera del país, y curioso, casi la mitad tienen actividades relacionadas con el sistema jurídico de los países, de otros países, ¿no? Lo cual indica que las necesidades de migración obliga a que los jóvenes de ahora estén pensando más universalmente. Lo que le tocó
a García Pelayo. García Pelayo se formó, por supuesto, se fue a Alemania, después regresó a España, pero le tocó emigrar y buena parte de su obra la hizo en Venezuela, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que ver, cómo ha cambiado la generación. Y hay un artículo mío justamente que habla de los abogados golondrina, hablando de los abogados que vinieron a Venezuela, entre ellos García Pelayo y Molescové y Roberto Goldschmidt, varios que hicieron contribuciones muy importantes, aparte de abogados que fueron abogados como tal, Sánchez Cobiza, Malcolm, que básicamente fundó Baker y McKenzie en Venezuela, o Evans, que fundó esta firma de abogados, Travieso Evans, ¿no? O sea, el derecho no está, ni en la política, están limitados a un país. Y fue un poco nuestra percepción de que digamos, nuestra vida estaba en Venezuela, que nos hizo pensarlo de manera más estrecha, y ahora a los jóvenes les ha tocado entonces el pensar las cosas de una manera más general, lo que es ciertamente probablemente más complicado, y la necesidad de estudios comparados. Bueno, espero que la Universidad Metropolitana ha hecho un esfuerzo en preparar a nuestros jóvenes para cualquier eventualidad. Bueno, creo que eso era lo que tenía que decir respecto a Humberto. De nuevo, una gran pérdida para todos, y su desaparición. Y yo creo que es muy importante que lo recordemos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Excelente, ¿verdad? Estamos en homenaje a los politólogos fundadores de la ciencia política en Venezuela, Andrés Estambuli, Humberto Nehain y Juan Carlos Rey. Ahora tiene el derecho de palabra el doctor Fernando Falcón. Fernando Falcón es coordinador del doctorado en Historia de la Universidad Central de Venezuela, también del doctorado en Estudios Políticos de la misma institución, y entre sus muchas obras ha publicado José Antonio Anzoátegui, Manuel Carlos Piar, El Libertador de Guayana. Acaba de publicar un trabajo sobre la batalla que le ganamos a Cuba, Machurucuto. Te felicito por este trabajo, muy oportuno. Bueno, además de muchas publicaciones en libros en colaboración, en revistas arbitradas. Muchas gracias por tu presencia, Fernando Falcón, igual el decano de la Facultad de Estudios Políticos, don Rogelio Pérez Perdomo también. Muchas gracias por estar en este homenaje a tan insignes politólogos. Tiene la palabra, pues, Fernando Falcón. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ante todo. Estar acá, mi agradecimiento a las autoridades de la universidad, a mi querido y bueno, a estar en compañía de un maestro como Rogelio Perdomo, de otro maestro como Diego Urbanea. Y aclarar muy rápidamente que, bueno, mi actividad fundamental no es la historia, sino la historia política, básicamente lo que se llama hoy en día la historia intelectual. Y bueno, en ese sentido, la ponencia del día de hoy está en el área de la historia intelectual. Y quisiera referirme a una persona que ha hecho afuera lo que estamos haciendo hoy. Me refiero a Mark Lilla en su famoso libro Pensadores Temerarios. Ese es un libro donde él trabaja algunos pensadores que se vieron tentados por el poder. Yo utilizaría el libro de Mark Lilla, el título del libro de Mark Lilla, para estos pensadores temerarios venezolanos, que a diferencia de los que trabaja Lilla, nunca se sintieron tentados por el poder. A pesar de que en Venezuela hay una larga tradición ya expresada o esbozada por Guillermo Tell hace unos minutos, una larga tradición en la cual el intelectual se pliega al poder y es una especie, como le llamaba el general Gómez, de plumario del poder,
pensando en gente como Sumeta, Vallenilla, Arcaya, etcétera. En los casos que vamos a revisar hoy, es exactamente lo contrario. Fueron gente que expresaba severas admoniciones al poder y en muchas ocasiones orientaba pero criticaba. En ese sentido, Andrés Estambuli, en ese sentido, nuestro querido Humberto Najain, en ese sentido, el maestro Juan Carlos Rey, fueron capaces de orientar desde la Comisión de Reforma del Estado, aquella histórica COPRE, pero también de usar la pluma para criticar cualquier desvío y criticarlo sin pensar en las consecuencias, sin hacer cálculos de ningún tipo. Dicho esto, voy a referirme quizás al que considero uno de las cabezas mejor amobladas en materia de historia intelectual y en materia de lo que fue el desarrollo de la ciencia política venezolana. Voy a referirme al maestro Juan Carlos Rey. Haciendo primero dos consideraciones de carácter personal. La primera es que mi desempeño como politólogo, me siento que no soy licenciado en ciencias políticas administrativas, pero ya 37 años caminando la ciencia política me dan, creo que el derecho de llamarme así. Esa condición que tengo se la debo a la apertura académica y personal de Juan Carlos Rey cuando me permitió ingresar a los estudios de ciencia política, siendo yo apenas un joven oficial del ejército venezolano. En segundo lugar, a mí me correspondió dirigir y manejar un acto de justicia para el doctor Juan Carlos Rey. Ya expresaré las razones a lo largo de mi ponencia. Y fue el conferimiento del doctorado honoris causa que le dio la Universidad Central de Venezuela hace algunos años antes de su muerte, y en el cual me correspondió a mí pues hacer un estudio de la obra del maestro. Y en ese sentido, pues creo que uno de los grandes honores que he tenido yo en mi vida académica y universitaria. Hablar de Juan Carlos Rey es difícil. Hablar de Juan Carlos Rey implica hacer ante tan prolija obra, hacer un esfuerzo de sistematización cartesiana. Él era muy exigente con la organización del pensamiento. Yo me honro haber sido su alumno. Y voy a intentar entonces expresar el pensamiento de Juan Carlos Rey, para lo cual yo he dividido su pensamiento en 4 etapas. Una primera etapa que va desde su ingreso al Instituto de Estudios Políticos, después de haber sido auxiliar en el mismo, aceptado por García Pelayo cuando cursaba 4º año de Derecho, un abogado que jamás ejerció porque su pasión siempre fue la teoría política. Esa etapa que va de 1960 a 1971 aproximadamente. Digamos que esa es la etapa de la formación, de su salida a París a estudiar, y él se dedica fundamentalmente a el área de historia de las ideas. El Instituto de Estudios Políticos en aquel momento cimentó su prestigio en una colección llamada Clásicos del Pensamiento Político, en un momento en que la España franquista, el Instituto de Estudios Políticos allá no trabajaba estas cosas, y en un país que tenía el dinero suficiente y el apoyo suficiente para hacer cosas importantes. El maestro García Pelayo, gran ausente en estas 2 jornadas, David, el maestro García Pelayo inicia, pues, le da impulso al instituto por esta vía, y vienen una serie de trabajos de clásicos políticos, algunos de ellos incluso bajo la dirección de profesores españoles que vinieron acá, como Pedro Bravo Gala. Estuvieron aquí y dirigieron aquello. Juan Carlos Rey ingresa a esa área haciendo algunos trabajos sobre la legislación de la Unión Soviética, haciendo algunos trabajos sobre el pensamiento liberalismo y democracia de Benjamin Constant, pero
básicamente aquí hay dos trabajos que van a destacar, fundamentales, a mi modo de ver. Un trabajo el de la historia de las formas en el pensamiento político. Yo diría que uno de los grandes trabajos del área, cuidado si el único trabajo que se hizo en Venezuela, de tronío, de fuste, para una materia tan poco manejada y tan muy mal entendida. Y en segundo lugar, el segundo gran trabajo es la larga introducción a las consideraciones políticas acerca de los golpes de Estado de Gabriel Naudé. Esa traducción es única, no se había hecho nunca en castellano. Y el trabajo de Rey es un trabajo verdaderamente importante en el área. Tanto el doctor Guillermo Tella Veledo, acá presente, como yo, nos dedicamos al área de historia de la idea, historia intelectual. Y sabemos el peso que tuvo ese trabajo. Esta etapa dura, les repito, del año 60 al año 71. Pero en el año 71 ocurre algo ya visto de la distancia, desde el afecto, además, que siempre le tuvo y me tuvo Juan Carlos Rey Martínez. Y se debe al descubrimiento, digámoslo así, de la obra de Anatole Rapoport. Anatole Rapoport, hoy en día muy poco conocido, muy poco trabajado, es una especie de pensador del Renacimiento reencarnado en Alemania y en los Estados Unidos de los años 60, 70. Ajedrecista, músico, matemático, pensador sistémico, politólogo, sociólogo, historiador. Un hombre formidable que hoy en día lamentablemente ha caído en el olvido, no sé por cuáles razones. Pero el descubrimiento de Rapoport lleva al doctor Juan Carlos Rey a trabajar dos cosas. En primer lugar, la teoría de los sistemas aplicados a la teoría política en Venezuela. Y esto es clave. Esto es clave porque hasta este momento la teoría política en Venezuela venía, como ya lo han apuntado quienes me han precedido, el maestro Pérez Perdomo y Guillermo, venía precedida de una larga carga de derechos. Aquí hay una ruptura, Rey rompe con eso. Y rompe con eso porque la noción sistémica tiene un altísimo componente utilitarista, en el sentido de lo que es el pensamiento utilitarista benthamiano y por esta vía pues, a la ciencia política moderna norteamericana. Juan Carlos Rey trae la ciencia política moderna norteamericana a Venezuela. Son hechos incontestables. Y este hecho, debo decirlo, en amor y en justicia a la verdad histórica, le trajo una ruptura con Manuel García Pelayo. Esto es un hecho real del que nadie quiere hablar, ¿no? Pero que es un hecho normal en las relaciones entre discípulo y maestro. Ha ocurrido a lo largo de la historia intelectual y va a seguir ocurriendo. Mi maestro, mi formador, Luis Castro Leiva, que me hace a mí profesor universitario, me lo dijo. Yo no rompí con él porque su temprana muerte pues, no lo permitió, pero lo más seguro es que lo hubiésemos hecho. Digo todo esto porque Juan Carlos Rey va a basar el grueso de su pensamiento a partir en el enfoque sistémico de Rapoport y en el pensamiento utilitarista. Es decir, la teoría política vista desde la égida individual, no desde la época, no desde la línea del derecho ni de la línea colectiva, sino desde la línea individual utilitaria. Con todo lo que significa esto para repensar la teoría política en Venezuela. Y esta es la gran etapa que va entre 1971 aproximadamente, sería discutible, habría que ver una biografía intelectual a profundidad. Mis largas conversaciones que tuve con el doctor Rey me ubican más o menos en esa época, muy iniciando los 70, hasta 1985, la fecha de su jubilación. Y aquí hay dos grandes textos, dos grandes trabajos del doctor Juan Carlos Rey, que son dos trabajos recopilatorios. El primer trabajo es Problemas sociopolíticos de América Latina, trabajo muy denso, en una recopilación de diversos artículos que él ya había publicado,
en Politeia y en otras revistas, y la otra los ensayos de teoría política, que a mi modo de ver todavía no han sido superados en Venezuela por la densidad, por la profundidad y por la calidad de ese trabajo. Pero también hay un texto que yo considero clave para entendernos hoy. Él toma el discurso de Angostura, por supuesto, de Simón Bolívar, y sobre esa base tiene un trabajo que se llama La condición Bolívar o la imposibilidad de la democracia. ¿Por qué un Estado bolivariano jamás podría ser democrático? Y utilizando, por supuesto, toda el aparato conceptual sistémico, utilitarista, individualista. Ojo, utilitario, individualista en política no es peyorativo. Hoy en día tendemos a ver eso como si... No, es una escuela de pensamiento. Y con esa escuela de pensamiento él llega a la conclusión de que no es posible una democracia en un país donde el peso fundamental de la religión oficial del Estado sea el pensamiento político bolivariano. Y en esto coincide con su gran amigo y mi maestro Juan Carlos Rey y por supuesto con el primer propugnador de esta idea, Germán Carrera Dama. Sin embargo, a Carrera en primer lugar, a mi maestro Castro en segundo lugar, se le ha reconocido esto, pero no se le ha reconocido a Rey. Ese trabajo de Rey creo que es clave, fundamental y que hay que releerlo hoy en día. Luego tendríamos una tercera etapa que va desde su jubilación en el año 1985 hasta aproximadamente 1997-98. Es la etapa que yo le llamo la etapa de la idea. Él es llamado por mi maestro Luis Castro Leiva para fundar la unidad de ciencia política en el IDEA. El IDEA fue un gran instituto de investigación destruido como muchas cosas, en el cual se desarrollaron algunas líneas de trabajo, algunos grupos de investigación. Yo formé parte del grupo de historia de las ideas y estuve muy cerca también del doctor Rey. Ambos en aquella época éramos fumadores empedernidos y disfrutábamos siempre en el muy agradable café de la idea, disfrutábamos de largas conversaciones. Y allí él comienza a producir otro tipo de trabajo. Es un tipo de trabajo más centrado en lo que fue su trabajo en la COPRE, en la reforma del Estado, en todos los problemas de la legislación, en todos los problemas de la política exterior de Venezuela, en todos los problemas de las políticas públicas. Pero su gran trabajo de teoría política es el futuro de la democracia en Venezuela. Ese es un trabajo que he leído hoy. Bueno, es casi civilino, yo le llamo civilino, es un trabajo donde decía, mira, el sistema populista de conciliación, categoría que él inventa para Venezuela, para hablar de la democracia venezolana, sistema político de conciliación está en crisis y por lo tanto estamos en presencia de un estallido social seguido de un gobierno de carácter autoritario. Bueno, yo creo que este libro es de 1990 aproximadamente, 84, el año, no, 90, libro del año 90. Y por supuesto sabemos lo que eso significó. Al final del año 97, principio del 98, el doctor Rey comienza lo que ya le llamo la etapa de la angustia. Él se da cuenta de lo que viene. No era el único, repito, el doctor Castro Leiva insistió mucho. Digamos que son vidas paralelas. En ese momento cada uno está haciendo un trabajo individual. No había ya mucha conexión, mucha comunicación entre ellos. Estaba cada quien haciendo trabajos individuales. Yo me reunía con ambos. Y allí noto la angustia por lo que estaba, por lo que iba a ocurrir y lo que estaba ya ocurriendo. Estoy hablando de la etapa que va del año 98 hasta su fallecimiento. Bueno, y hay trabajo como consideraciones políticas sobre el insólito golpe de Estado, trabajo por lo que significa la militarización de la sociedad,
trabajo por lo que significaba la opinión pública y sobre todo la condición autoritaria que iba tomando el gobierno. Paradójicamente, sus últimos dos trabajos, trabajo sobre Rómulo Betancourt y un trabajo sobre el pensamiento político español, hecho para la compilación que se hizo en la Academia de la Historia sobre el Bicentenario de Igualdad España, sus últimas dos publicaciones que fueron esas, vuelve el doctor Rey a sus raíces, a trabajar historia intelectual. La biografía de Betancourt es una biografía política de las mejores que yo he podido leer, muy poco publicitada, por cierto, a pesar de los esfuerzos de distribución que hizo la Fundación Rómulo Betancourt. Y su trabajo sobre el pensamiento político español, específicamente sobre la escuela española del derecho natural, es uno de los mejores trabajos que yo ya he podido leer en el área. Y para aquellas personas que trabajan, y esto sí es importante decirlo, sobre la tesis de la trilogía Rousseau, Hobbes, Locke, déjenme decirles que una lectura al trabajo de Rey lo sienta y lo pone a pensar sobre la equivocación que significa adoptar esa posición sin conocer las tesis del derecho natural español y por supuesto del derecho natural racionalista, tesis que también ha trabajado magistralmente el maestro Rogelio Pérez. Me resta decir que debe hacerse, no es función de la Universidad Metropolitana, sino nuestra, la de la Universidad Central, es función de nosotros recopilar la obra completa del doctor Juan Carlos Rey, por el significado que ha tenido, tuvo y creo que tendrá por mucho tiempo para el desarrollo de la ciencia política en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Falcón. Excelente todas las exposiciones de esta mañana, ¿verdad? Ahora tiene el derecho de palabra el doctor Diego Bautista Urbaneja. Diego Bautista Urbaneja es abogado, politólogo, fundador de la revista Politeia, que está de aniversario hacia sus 50 años, la revista Politeia, el Instituto de Estudios Políticos, y profesor pues de esa escuela. Ha publicado Bolívar, El Pueblo y el Poder, Historia Portátil, La Idea Política de Venezuela, La Política Venezolana desde 1958 hasta nuestros días, La Política Venezolana desde 1899 hasta 1958, Pueblo y Poder en la Política Venezolana del siglo XX, y La Renta y el Reclamo, Ensayo sobre Petróleo y Economía Política en Venezuela. Además de una extensa producción dispersa en libros en colaboración y en revistas arbitradas, que también esa es una labor que hay que hacer, profesor, recopilar su obra ya de unas 3 décadas. Bueno, muy buenos días, tiene el derecho de palabra. Espero que todo corra debidamente, ¿no? De acuerdo a lo que he preparado para hablar sobre mi querido amigo Andrés Estambuli, una de las grandes figuras de la politología venezolana, que junto con Humberto Najaim y Juan Carlos Rey, pues nos dejó recientemente, en su caso, de una forma muy sorpresiva. Quiero empezar por decir, al hablar de Andrés, que voy a hablar de uno de los grandes amigos, de mis grandes amigos de toda la vida. Esto pues colorea de afecto y de muchos recuerdos todas las palabras que voy a decir sobre Andrés. Por supuesto hablaré desde el punto de vista de su obra académica, pero no puedo dejar de mencionar la enorme amistad, la larguísima amistad que me unió a Andrés Estambuli, a quien conocí en el año 69. Esto forma parte de la pequeña historia intelectual venezolana, cuando Ricardo Convellas, Andrés Estambuli y yo ganamos un concurso de asistente de investigación en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Estábamos todos
la última carrera, en el último año de nuestras carreras, Ricardo y yo estudiando Derecho, Andrés estudiando Sociología en la Universidad Católica Andrés Bello. Y se abrió en el Instituto de Estudios Políticos este concurso para asistentes de investigación que pues ganamos, Ricardo, Andrés y yo. Y ahí empezó pues nuestra carrera, nuestra larga carrera universitaria en el año 69 en el Instituto de Estudios Políticos, bajo la dirección, estaba bajo la notoria y notable dirección de Manuel García Pelayo. La actividad académica e intelectual de Andrés tiene varias facetas. Se divide en dos grandes periodos, diría yo, a mis efectos, el periodo de la Universidad Central de Venezuela, y luego hay un terreno donde Andrés tiene una actividad política, como a la cual me referiré más adelante, y luego finalmente una importante labor académica en la Universidad Metropolitana como director de los cursos de posgrado de esa universidad y tutor de muy numerosas tesis de doctorandos de la universidad y de magíster de la Universidad Metropolitana. Yo conozco muy directamente la actividad de Andrés en la Universidad Central de Venezuela. Éramos compañeros en el instituto, de cubículo, de café, de conversaciones larguísimas, y es a ella a la que me voy a referir básicamente, porque la actividad de Andrés en la Universidad Metropolitana, primero ya yo estaba también jubilado y muy dedicado a otro tipo de actividades no académicas, más bien vinculadas a la política directamente. Andrés fue un notable docente, fue profesor de teoría política en la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Y hay que destacar aquí que la materia que daba Andrés, que era teoría política, era la materia central de la carrera. Yo era profesor de historia de las ideas políticas, Chelita Soriano, la esposa de García Pelayo, era profesora de historia de las formas políticas, Aide Farías era profesora de historia de los movimientos sociales, y había otra serie de materias muy importantes, cada una en su ámbito, pero el eje central de la carrera era teoría política, que era la materia que, por cierto, daba también Juan Carlos Rey, sobre quien acaba de hablar Fernando Falcón. Bueno, y Andrés allí pues hizo una labor docente muy importante, formó a muchos de los actuales politólogos venezolanos y dejó una marca muy importante que yo tuve la oportunidad de comprobar lo profundo de esa marca cuando Andrés falleció, porque yo estoy en un chat de politólogos justamente de esa época, que eran en esa época estudiantes de politología, y fueron todos alumnos de Andrés. Y me llamó mucho la atención el sentimiento y la tristeza y la admiración con que hablaron de Andrés Estambuli en este chat cuando se supo de su fallecimiento. Era pues que Andrés dejó una huella docente muy importante en la formación de muchos de los politólogos que existen en la Venezuela de hoy. Muchos de los mejores politólogos. También fue profesor de una materia que a mí me tocó dar ya después de jubilado incluso, y que yo también consideraba personalmente incluso más importante que la de teoría política, aunque teóricamente no lo era, pero que era la materia sistema político venezolano, que era la materia que se dedicaba específicamente a explicar cómo funcionaba la política venezolana, y Andrés fue también un profesor de esa materia.
Luego, como dije antes, tuvo una importante labor de director y tutor ya en la Universidad Metropolitana, aunque también cuando en su época en la Universidad Central fue jefe de departamento, fue subdirector del instituto, también tuvo cargos de dirección importantes, pero sobre todo fue en la Metropolitana que se desplegó pues, esta tarea de dirección de cursos de posgrado y de tutor de numerosas tesis de posgrado. Y vamos a hablar ahora del Andrés Estambuli, que quizás más nos interesa, que es Andrés Estambuli, de libros y de propuestas intelectuales a través de sus libros. Andrés tiene, como todas las personas que se dedican a la vida académica por largo tiempo, numerosos trabajos de colaboraciones, en trabajo colectivo. Fue incluso compilador y editor de un importante libro llamado Crisis de la Democracia, donde tiene él un trabajo propio como coautor de esa compilación. Pero en realidad Andrés tiene dos libros especialmente importantes a los cuales me quiero referir. Uno que fue su tesis de doctorado. Andrés es el doctor por la Universidad de París, la Sorbona, y que fue luego publicado con el título Crisis Política Venezuela 1945-1958. Fue publicado por la editorial Ateneo de Caracas en el año de 1980. Y es un libro dedicado al estudio de tres crisis políticas. La crisis política de 1945, que produce el golpe de Estado del 18 de octubre de ese año. La crisis política del gobierno de Rómulo Gallego en el año 48, que produce el golpe militar del 24 de noviembre de 1948, que luego conduce al gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez. Y la tercera crisis política, que es la caída de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero del año 58. Es un libro excelente de historia política venezolana, muy cuidadoso, muy confiable, con unos datos muy perspicazmente seleccionados. Ustedes saben que a la hora de escribir un libro, una de las grandes pruebas que tiene todo autor es que va a seleccionar del inmenso material que siempre se puede referir, y mucho más si el libro es de carácter histórico. Y este libro de Andrés, que yo recomiendo muchísimo, Crisis Política Venezuela 1945-1958, es particularmente atinado en su selección de materiales, en su selección de citas, en la escogencia de los vínculos causales más importantes para explicar la caída tanto de Isaías Medina Angarita en el año 45, como de Rómulo Gallego en el año 48, como de Marcos Pérez Jiménez en el año 58. Y lo dejo aquí. Voy a parar la referencia a este libro aquí porque voy a retomar más adelante el tema cuando hable de la visión que tiene Andrés Estambuli de la política como actividad humana, que quizás es la parte más importante, la que más me interesa destacar. El otro gran libro de Andrés es un libro premiado, es un libro que se llama La Política Extraviada. Fue premiado en el concurso de literatura transgenérica por la Fundación para la Cultura Urbana en el año 2002, un jurado compuesto por William Araque Niño, Germán Cifontes y Elena Pantin, tres importantes intelectuales venezolanos que en ese momento eran jurados de trabajo, premiaron muy merecidamente, por cierto, este libro de La Política Extraviada. Este libro tiene a su vez dos partes. Por una parte es un poco una reformulación de su primer libro histórico al que ya me referí. Y la segunda parte, que arranca justamente, recuerden que el primero termina en el año 58,
Y arranca en la segunda parte de la política extraviada con el análisis de la democracia venezolana post-1958, que algunos llaman democracia punto fijista, otros llaman democracia consensualista, otros llaman, siguiendo a Rey, el sistema político de conciliación de élites, en fin, hay muchas denominaciones, y Andrés se dedica a analizar muy rigurosamente. Andrés escribía muy bien, además, un lenguaje siempre politológico, siempre con la jerga politológica, si ustedes quieren, pero escribía muy bien, con mucha elegancia, con mucha precisión. Y esta segunda parte del trabajo de Andrés se beneficia de un aspecto de la actividad de Andrés, a la cual me referí tangencialmente, que es que Andrés tuvo conexión frecuente con la política directa. Primero, coincidiendo con esto conmigo, por cierto, fuimos ambos, estuvimos cerca del MAS, yo de hecho fui militante del MAS, etcétera. Andrés, un poco en la periferia de aquel MAS de los años 70, de la segunda mitad de los años 70, que fue tan atractivo para muchos intelectuales de izquierda democrática en el país. Y Andrés estuvo pues en esa periferia antes de finalmente cuadrar políticamente, encajar o recalar políticamente en una posición claramente socialdemócrata. Y de ahí vino un aspecto de la vida política de Andrés y de la vida intelectual de Andrés, que es su vinculación con el Partido Acción Democrática, también no una vinculación directa en militancia, ni mucho menos, sino por el lado de la vida intelectual, a través de su rol como presidente entre 1993 y 1998 de la Fundación Raúl Leoni. Era una especie de grupo de reflexión y de pensamiento que tenía Acción Democrática como un recurso pues, al cual recurrir en busca de ideas, en busca de planteamientos, en busca de críticas, en busca de análisis, que Andrés dirigió esos 5 años, y eso le permitió a Andrés, sobre todo para la elaboración de este libro de la política extraviada, contar con muchos datos de primera mano de la política venezolana de esa parte final del siglo XX, a través pues, de sus relaciones con dirigentes de Acción Democrática, con importantes personeros de ese partido, y en ese sentido el libro La política extraviada se beneficia mucho de ese conocimiento directo que Andrés tuvo de la vida política venezolana a través, como digo, de su relación con ese partido tan importante que era Acción Democrática, como presidente de la Fundación Raúl Leoni. Ahora me voy a acercar a lo que más quiero destacar, que es lo que era una especie de visión obsesiva que Andrés tenía de la política. Para ello voy a seleccionar un párrafo del libro La política extraviada, en su página, en una de sus primeras páginas, cuando introduce el libro, y dice Andrés así: la política puede ser descrita como aquella interacción en la que los ciudadanos organizados coordinan sus asuntos comunes y actúan en conjunto a pesar de sus divergencias y conflictos, sin la imposición de la voluntad de una persona o facción sobre las otras. En este sentido, la política presupone la relación de comunidad, una relación de comunidad en la cual las partes diferenciadas se reconocen recíprocamente como miembros de la asociación política y comparten signos, valores, metas y actitudes, cultivando la persuasión. Bueno, aquí tenemos la visión, el núcleo de la visión de la política de Andrés Estambulis. El gran tema y la gran visión de la idea de la política que tenía Andrés era la política como búsqueda permanente
de consenso, como búsqueda permanente de acuerdos, como búsqueda permanente de conciliación de intereses diversos y muchas veces contrapuestos, sin que, como acabo de leer, ningún interés, ninguna visión, ninguna facción se impusiera sobre las otras. Esa era la visión que tenía Andrés Estambulí de la política. Andrés, en este sentido, era un politólogo obsesionado por la idea del consenso, por la idea del acuerdo, por la idea de la conciliación, mucho menos por la idea del poder. Fíjense ustedes que he dicho, he leído, sin que se imponga la voluntad de ninguna facción o personalidad sobre las demás. Es decir, la idea del ejercicio del poder no era la que más le atraía. La que más le atraía era la construcción de un poder común a través de la búsqueda de acuerdos y consensos. Eso fue siempre su tema fundamental. Y el análisis, y por eso decía que iba a volver a este tema, cuando él analiza las tres crisis políticas a las que me he referido antes, la del 45, la del 48 y la del 58, y también en su política extraviada, podríamos decir que la de 1992, es lo que ve allí es una quiebra o una carencia o una ausencia de consenso básico que dieran a los respectivos gobiernos que fueron víctimas de esa crisis política el piso político necesario y la base sociopolítica necesaria para la estabilidad de los respectivos regímenes y para el desarrollo de los programas de gobierno de los respectivos regímenes. Entonces la lectura de los libros de Andrés y su análisis histórico busca, como dije antes, con mucha perspicacia, dónde están las fracturas, dónde se quebraron los consensos, dónde se careció de acuerdos, cuándo se dejó de construir acuerdos o cuándo no se buscaron acuerdos que eran necesarios y que le hubieran permitido tanto a Medina como a Gallegos, como a Pérez Jiménez, como a Carlos Andrés Pérez, mayor estabilidad, mayor duración, mayor capacidad de desarrollar los programas que cada uno tenía de acuerdo a sus propias ideologías y a su propia manera de ver el país y sus problemas. También, y ya voy a referirme a un aspecto de la vida de Andrés, en la cual también compartimos mucho, como contrapartida de esto que estoy diciendo, Andrés siempre estaba a la búsqueda de los indicios, y ya estoy hablando de la actualidad, porque Andrés como parte de, ya después del año 2000 para acá, en el periodo después de la llegada de Hugo Chávez al poder, de muchos grupos de discusión, de muchos grupos de asesoría que trataban a través de sus discusiones, de sus propuestas de ayudar a la lucha democrática y ayudar al restablecimiento de los valores democráticos que veíamos en riesgo muchos de perderse o deteriorarse. Y Andrés siempre estaba en esas conversaciones, en esas discusiones, buscando dónde podían encontrarse puntos de acuerdo, puentes de diálogo, puntos de consenso, con un régimen que obviamente tenía una visión completamente diferente, un régimen totalmente confrontacional, un régimen conflictivista, como el que hemos vivido en los últimos años. Pero en esas discusiones Andrés siempre jugaba el papel de ver qué posibilidad, por pequeñísima que fuera, podía haber para un consenso, para un diálogo, para un acuerdo, que finalmente nunca se materializaba, que finalmente nunca aparecía. Andrés siempre estaba, como digo, al acecho de ese tipo de posibilidades. Por último, quisiera yo referirme a lo que podríamos llamar el mensaje de la visión política de Andrés Estambulí para la Venezuela, que tenemos entre manos,
para los venezolanos que estamos viviendo, que estamos todavía pues en este planeta, sea que estemos en Venezuela, sea que se formen parte de la llamada diáspora. ¿Cuál es el mensaje de la visión de Andrés Stambuli para la Venezuela de hoy, para la Venezuela que lamentablemente él dejó atrás en su fallecimiento? Busquen venezolanos nuevos grandes consensos, nuevos grandes acuerdos, como los ha tenido Venezuela en varios momentos de su historia, sus mejores momentos. Venezuela ha contado con grandes acuerdos, con grandes consensos, con grandes marcos de diálogo, con grandes marcos de conciliación. Y esa era la obsesión ya. Habiéndose roto ese marco en la última década del siglo XX y en la primera del siglo XXI, su gran obsesión era volver a encontrar un marco de acuerdo, un marco de diálogo, un marco de conciliación en torno a valores comunes, en torno a metas comunes, a través de su gran tema: equilibrar intereses, conciliar intereses, aplanar diferencias, llevarlas a unas direcciones manejables. Andrés estaba perfectamente claro como maestro de la teoría política, que era que siempre en los equilibrios hay una parte que predomina, que tiene más peso que la otra, sin imponerse y aplastar a la otra, pues por razones de vivir en una sociedad capitalista, etcétera, etcétera, pues habrán siempre sectores con más poder, más recursos, con más capacidad de persuasión que otros. Pero lo importante es que se encuentren los puntos comunes que permitan que tanto los que van a estar un poco más arriba como los que van a estar un poco más abajo encuentren puntos comunes de convivencia. Así que Andrés nos deja ese mensaje, esa tarea pendiente. Y bueno, es la manera que tengo yo de finalizar estas palabras, recordando a mi queridísimo amigo Andrés Stambuli, ese mensaje constructivo, ese mensaje de tarea pendiente que tenemos los venezolanos y sobre la que él tanto insistió y en torno a la cual construyó su vida política y su vida intelectual y académica. Estas son pues las palabras que yo había preparado para hablar de Andrés Stambuli, y le agradezco muchísimo a David Luis Chatén haberme dado la oportunidad de decir estas palabras sobre una persona que para mí fue tan querida y significó tanto como Andrés Stambuli. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y por haberme. Muchas gracias, doctor. Excelente su intervención. Esta ha sido una mañana en verdad muy significativa, porque 4 importantes politólogos, estudiosos de las ciencias políticas, Guillermo Tela Veledo, Diego Bautista Urbaneja, el doctor Rogelio Pérez Perdomo y el doctor Fernando Falcón, han disertado sobre figuras muy significativas, ya desaparecidas de nuestras ciencias políticas contemporáneas, que son Andrés Stambuli, Humberto Nehain y Juan Carlos Rey. Tenemos unos minutos, si quieren hacer algunas preguntas, por favor. Hay una pregunta en el espacio de preguntas y respuestas. No sé si quieres que la abordemos. Sí. Porque creo que más que abordarla directamente, es mejor abordarla en torno a los autores que hemos mencionado. La pregunta es del señor Alejandro Molina. Quisiera aprovechar la oportunidad para solicitar si los ponentes pueden dar su opinión politológica sobre el chavismo en estos últimos 20 años, tanto de la perspectiva de los gobernantes como de la perspectiva de los gobernados. Bueno, hay una enorme literatura al respecto, pero yo recomendaría especialmente los trabajos, obviamente ya el profesor Urbaneja habló del trabajo de la política extraviada de Medina Chávez, que trata esencialmente el primer chavismo. El trabajo sobre el problema
bolivariano en la democracia, una relación de un régimen bolivariano en la democracia, en tanto la concepción de Bolívar era idéntica con, no digamos la democracia de masas, sino en general el pluralismo está en el profesor Rey, pero además hay trabajo concreto del profesor Rey con respecto a estos últimos años, su trabajo sobre el golpe de Estado del año 2002, que es un trabajo crítico del golpe de Estado, más de lo que se pueda pensar. Su trabajo sobre los elementos míticos religiosos, el chavismo, están allí para pensar. Y en el caso del profesor Naheim, sus críticas a los procesos, a los planteamientos de reforma constitucional, tanto del 99 como del 2007, son para mí muy relevantes en ese conjunto de trabajo. Creo que decir algo de mi parte específicamente con respecto al chavismo, más allá de lo que está escrito, pues prefiero que vayamos a estos tres autores. Bueno, no sé si alguno de los ponentes quiere decir alguna palabra final, o si no, bueno, hoy es día del politólogo, felicidades a los politólogos. Hoy es día de los politólogos. Cayó en muy buen momento este evento. Fue absolutamente a propósito. O fue completamente casual. Bueno, una cierto, pequeña no sé de dónde observación. Sí. Profesor. Sí, es muy interesante que hemos hecho un homenaje a tres politólogos académicos, ¿no? Pero también es bueno para aquellas personas que se interesen por la política, que hay una cantidad que no es la única manera de ejercer la politología, no solamente la política práctica también, sino la cantidad de politólogos que son consultores, ¿no? Y que están a caballo, digamos así, entre la vida académica y la política práctica, ¿no? Y aparte, digamos, es bueno tener en cuenta que los estudios politológicos y también, es decir, nuestros estudios de estudios liberales y de derecho, tienen esa vocación. O sea, no solamente es preparar para la vida académica, sino hay muchas posibilidades para los graduados de un ejercicio con distintas facetas. Ese era el punto. Ante el temor de que se piense de que solamente se puede ser profesor si se hace estudio político. Esa es la idea central. Bueno, señores, muchas gracias a la Facultad de Estudios Políticos y al Departamento de Humanidades. ¿Quiere decir algo, decano? Guillermo Tell. No, es que creo que hay una mano levantada, pero no sé si corresponde a la pregunta anterior. Además, no quiero decir nada. El cierre es completamente tuyo, David. Bueno, estoy muy orgulloso en verdad de este evento. A mí me gusta organizar eventos en la UNIMED. Hay un espacio extraordinario para la extensión universitaria y nos apoyan pues la UITE, nos apoyan Comunicaciones Integradas, nos apoya Gladys Machado, todo un equipo nos apoya para hacer estas actividades. Y entonces, tener esta mañana a 4 grandes politólogos, hablando de 3 grandes politólogos, en verdad, para mí es un motivo de gran orgullo. Muchas gracias para todos por su participación, por su intervención. El mejor homenaje a todos estos escritores, Andrés Estambuli, Humberto Nehaim, Juan Carlos Rey, es tratar de organizar su obra, editarla, leerla y seguir reflexionando pues sobre esta Venezuela y los retos que tenemos de aquí en adelante, la Venezuela del presente y la Venezuela del futuro. Muchas gracias y buenos días para todos. Gracias a ti, David, por reunirnos una vez más. Para y adelante. todo este esfuerzo de las charlas sobre pensamiento venezolano. Para adelante. Muchas gracias a todos, en verdad. Gracias, profesor Urbaneja, gracias Falcón, gracias Rogelio Pérez Perdomo, gracias a Yolivet Ollarves, nuestra técnico que nos ayudó mucho hoy. No encontramos la manera de que se comunicara Diego Bautista Urbaneja y ella encontró la manera de que se incorporara al evento. Muchas gracias en verdad a todos por hacer posible este evento. Muchas gracias. Si quieres poner esa música sabrosa que pusiste temprano. Gracias a ustedes, saludos.
Diego, Gracias. saludos. Hasta Bueno, luego. un gran abrazo a todos y de nuevo muchísimas gracias, David. De verdad te lo agradezco muchísimo Gracias, haberme doctor. invitado a este evento. Excelente. Muchas gracias a todos. Buenos días.